Buenas tardes, mi nombre es Ismael Santa Cruz Díaz y le vengo a presentar los diferentes temas que vimos a lo largo de este semestre en educación de historia. Es tiempo de hablar de la diferencia entre socialismo y capitalismo. Los capitalistas defienden la libertad económica y la del consumidor, y el socialismo controla la economía y la responsabilidad de reducir la desigualdad. El segundo tema es situación de Rusia en lo económico, político y social. Rusia, después de haber sufrido eso, sigue siendo un país eminente, agrario y con una agricultura extensiva, rudimentaria y estancada. Por el tercer tema, situación durante el estallido de la Revolución de 1917. Fue dirigida por Vladimir Lenin y ellos derrocaron el gobierno provisional formándose el gobierno Sovnarkov. El cuarto tema es los tratados que firmaron y el territorio que perdieron. Acuerdo soviético, Churchill y Potsdam. Y aquí claramente dice que perdió Polonia, Alemania, Suecia, Dinamarca y Redul. De quinto tema hablaremos de cómo surgió la URSS. Surgió el 30 de diciembre de 1922. Se formó por 4 repúblicas socialistas, que es Rusia, Transcasia, Ucrania y Bielorrusia. Hablaremos también de qué es la crisis económica. Se presenta una sobreproducción, acumulación de productos, que esto lleva a cabo a la elevación de precios y el desempleo, como podría ser crisis bancaria, pánico, pobreza y desestabilización económica. ¿Qué es la depresión económica? Es una crisis económica que trata de una gran disminución sostenida a producción y consumo. ¿Qué es el consumismo? Es el consumo de acumulación y bienes de servicios considerados no necesarios o innecesarios. Los 20. ¿A qué se tratan los 20? Los 20 o años dorados, también llamados los años locos. Ese es el periodo de prosperidad económica que tuvo Alemania, Canadá, Francia, Estados Unidos, etc., entre muchos otros más, y todo eso ocurrió en 1920. ¿Cuáles fueron los países que fueron más afectados por la depresión económica? En primer lugar fue Francia, después España, Italia, India, Francia, Grecia, entre muchos otros más. ¿A qué se debe la teoría del New Deal? Tenía el objetivo de sostener las capas más pobres de la población, reformas los mercados financieros, etc. Ahora hablaremos de la teoría de John Maynard Keynes. Se basa en la intervención del Estado para evitar o mitigar oscilaciones cíclicas del sistema económico. ¿Y a qué se le llama totalitarismo? Son las ideologías, los movimientos y los regímenes políticos donde la libertad está seriamente restringida. ¿Qué es la Segunda Guerra Mundial? Fue el conflicto más mortífero en la historia. Millones y millones de personas murieron como soldados y civiles, 55 millones de personas en específico. Causas de la Segunda Guerra Mundial. Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939, con lo que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. 5 etapas de la Segunda Guerra Mundial. La primera fase fue en 1939 y terminó en 1941. La segunda fase inició en 1941. La tercera fase inició en 1941 y terminó en 1942. La cuarta fase inició en 1942 y terminó en 1944. La quinta fase inició en 1944 y terminó en 1945. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Murieron 55 millones de personas en todo el mundo y como respuesta, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. ¿Quiénes firmaron el Pacto de Múnich? Fue Alemania, Italia, Gran Bretaña y Francia.
¿En qué lugares se llevó a cabo la Guerra Relámpago? En Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos, Francia, entre muchos otros. ¿En qué, ¿En qué consistió el Pacto de No Agresión? Estableció la división de Polonia y el resto de Europa Oriental de esferas de interés soviético y alemán. ¿Por qué razón Estados Unidos ingresa a la guerra? A raíz del segundo ataque del Imperio japonés a la flora de Norteamérica y del Pacífico. ¿Quién gobernaba México cuando ingresó a la Segunda Guerra? El presidente que estaba en los Estados Unidos mexicanos estaba José Manuel Ávila Camacho, y a cargo de Estados Unidos estaba Franklin Roosevelt. ¿Quién llevó a cabo la decisión de lanzamiento de las bombas? Fue Harry Truman. Tomó la decisión de lanzar las bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál era el objetivo de la Carta de Atlanta? Es una carta de intersección en la cual ambos mandatarios manifiestan el objetivo de la política en la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes firmaron la Conferencia de Teherán? Los Stalin, Winston Churchill, Franklin Roosevelt. Al igual de quienes firmaron la Conferencia de Yalta. Y al igual fue Luz Stalin, Winston Churchill y Franklin Roosevelt en la península de Ucrania. ¿Quiénes firmaron la Conferencia de Potsdam? Fue la Unión Soviética, Reino Unido y Estados Unidos. ¿Cuándo surgió la ONU, OTAN y OEA? Surgieron el 24 de octubre de 1943 en San Francisco, Estados Unidos. Consecuencias económicas, políticas, sociales y ambientales, al igual demográficas, de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial hubo muchas consecuencias, como la muerte de civiles, militares, pérdida de animales, extinción de animales, al igual que pérdida total de ciudades enteras. Como ahí se puede dar cuenta, hay imágenes de pérdidas totales de la Segunda Guerra Mundial, al igual de mucha contaminación por las bombas nucleares, y eso es todo. Eso es todo, ese fue mi trabajo de historia. Muchas gracias, profesora.